Bienvenidas y bienvenidos a su sección de la entrevista del programa Miradas. En esta ocasión conversamos con Fátima Alas. Ella es representante del Movimiento por la Salud, Dr. Salvador Allende. Ella es educadora para la salud. Licenciada Fátima Alas, bienvenida al programa Miradas. Muchas gracias y muchas gracias por visibilizar tan importante realidad que estamos viviendo como país en este programa. Muchas gracias. Primero, ¿cuál es la condición de los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud ante una pandemia que no da señales de llegar a su fin y que ha dejado a muchas familias ya enlutadas? ¿Cómo estamos en este momento? Desde el inicio de este año, de este mes de enero, el personal de salud, particularmente el del primer nivel de atención, se ha visto en la realidad de atender al menos 4 veces el flujo de pacientes que estaban atendiendo y en los famosos griparios, todas las enfermedades relacionadas con procesos gripales y particularmente con el COVID. Aparte de esto, la situación de la infraestructura con la que cuentan para atender esta cantidad de flujo de pacientes es deficiente. En las unidades de salud, aún en los canopies, bajo el sol, ¿verdad? Con un calor impresionante, es en donde están atendiendo a las y los pacientes. Y por supuesto, junto con ello, estamos viendo la realidad nuevamente que lamentablemente están nuevamente el personal de salud padeciendo de esta enfermedad del COVID-19 y lamentablemente estamos nuevamente identificando también fallecimientos por esta enfermedad. Licenciada, ¿qué planes se están implementando para atender la sobredemanda de atención en pacientes? Y en cuanto al personal de salud, también sabemos que ya hay por lo menos un 45% del recurso humano de salud que está incapacitado producto de haberse contagiado del COVID. Es uno de los principales señalamientos que continuamos sosteniendo, que desde el inicio de esta pandemia vemos una completa ausencia de planes de abordaje para la actual pandemia. Hay desde el inicio incluso hubieron momentos de contradicción de indicaciones o de indicaciones dadas de diferentes maneras en periodos cortos de tiempo. Vemos que hemos ido después de una primera ola, una segunda ola, estamos enfrentando en este momento una cuarta ola y no vemos lecciones aprendidas que hayan sido implementadas a través de diferentes planes, incluso la misma Política Nacional de Salud, ¿verdad? Un documento que se encuentra bajo reserva. No vemos señales de eso. Junto con ello también es bien importante el tema de la transparencia con los datos epidemiológicos de la actual pandemia. Y vemos también una cuestionable transparencia del manejo de estos datos. ¿Qué cosas en concreto, licenciada, considera usted que no se han puesto en marcha, sobre todo porque estamos ya enfrentando una cuarta ola de COVID? Ha habido una carencia de abordaje en la pandemia de un enfoque de promoción de la salud, por ejemplo. Ha habido una ausencia de un plan de educación para la salud. Y esto ha llevado a que vemos personas con su dosis completa de la vacuna por COVID-19, incluso una tercera dosis, y son quienes también se están enfrentando en este momento al padecimiento de la enfermedad. Ha habido una completa ausencia de planes de educación para la salud, lo que en su momento empezó a llevar al hecho de que se bajara la guardia de parte de la población en general, y esto acompañado de la falta de un abordaje también de parte de las alcaldías para evitar aglomeraciones o para tomar medidas pertinentes en el marco de las fiestas de fin de año que acabamos de pasar. Hubo una completa ausencia de las instituciones y una completa ausencia de intervenciones específicas que permitieran que en el marco de esas fiestas de fin de año pudiéramos haber tenido medidas para prevenir la cuarta ola a la que nos estamos enfrentando en este momento. Entonces, no ha habido una indicación también de cómo debe ser el abordaje desde el primer nivel de atención, porque a veces también se tiende a centrar la mirada ya en el tercer nivel de atención, que implica el tema de las hospitalizaciones, o que hemos visto, ¿verdad?, que se le ha dado una gran difusión al tema de
numéricamente cuánto se ha avanzado en vacunación. Sin embargo, esto no ha ido acompañado de estrategias en ninguno de los otros niveles. ¿Qué ha significado eso? Ha significado que por momentos como en el que nos encontramos ahorita también se da la suspensión de atención a otros programas de salud y entonces estamos desatendiendo otras necesidades que si no se les da en este momento la intervención adecuada, también en el futuro estaremos viendo las respectivas complicaciones de esos otros elementos que también deben ser atendidos del perfil epidemiológico de salud. Entonces, se está viendo también cómo son medidas de respuesta sin ningún tipo de planificación y que someten al personal también a un nivel de agotamiento bastante fuerte y a quienes están en los espacios de gerencia también un nivel de desgaste fuerte, porque nuevamente no hay una planificación adecuada y entonces se va respondiendo de forma casi, o sea, se ve casi improvisada, ¿no? Se ve que hay un gran descuido en esa parte. ¿Qué programas de salud se han descuidado en este momento, licenciada? Por ejemplo, los programas que tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. Los diferentes programas de atención por grupo de edad, por ejemplo, al tema de adolescentes y en general los programas de salud que lleva adelante el Ministerio de Salud de momento están en pausa porque el énfasis principal va hacia IRAS y COVID-19. ¿Qué tipo de trabajo contingencial se está implementando para que el 45%, 50% del recurso de salud que está todavía pues ejerciendo sus labores no se vea sobrepasado con la demanda de pacientes, licenciado? Porque sin duda esto trastoca todo el trabajo, digamos, que normalmente puede estar atendiendo un hospital o una clínica de la periferia. Sí, esta es una excelente pregunta porque sumado al tema de la sobrecarga laboral, sumado al tema de los aspectos de infraestructura, no existe en este momento un refuerzo de personal en ninguno de los niveles de atención. No existe ningún refuerzo de personal ni tampoco se ven luces de cómo se va a apoyar este personal que está en primera línea en este momento atendiendo a toda esta cantidad de población. Hablemos del decreto 723 que fue aprobado hace más de 2 años por la anterior Asamblea Legislativa y que intentaba dar un reconocimiento económico a los familiares del personal de salud, de enfermería, médicos, técnicos que fallecieron en el marco de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno en el año 2020, que a 2 años casi de haberse aprobado, tengo entendido que no se ha concretado este reconocimiento económico. Hablemos un poco de, ya entrado al año 2022, realmente qué tipo de acuerdos, negociaciones o acercamientos ha habido con las autoridades del Ministerio de Salud para concretar esta ley. Quisiera también ir a un poco más, ¿verdad? Porque el decreto legislativo mandata además generar un listado único oficial de personal de salud, personal de primera línea fallecido en atención a la actual pandemia por COVID-19. Pero quisiera llevarlo un poco más allá, al tema también del reconocimiento, del justo y debido reconocimiento estatal a todos estos trabajadores de la salud, todas estas personas que en atención a esta pandemia, lastimosamente ya no se encuentran entre nosotros. Este justo y debido reconocimiento a la fecha no ha sucedido. Entre algunos incluso de los petitorios que hemos llevado y que llevamos junto con los familiares dolientes, es incluso el tema de la asignación de una plaza pública con enfoque ecológico, reconociendo ese invaluable sacrificio del personal de salud. Y debemos decir que a esta fecha ese debido reconocimiento no ha sucedido. El listado oficial
de momento no sabemos si existe, a la fecha no es público. Las 87 familias dolientes que estarían amparadas bajo el decreto legislativo 723 se encuentran organizadas tratando de generar acercamiento, tratando de ser escuchadas y escuchados para que se cumpla este decreto legislativo. Lastimosamente no se ha visto voluntad y tampoco se han establecido con las y los familiares los mecanismos administrativos que tendrían que llevarse adelante para que este decreto se cumpla. Entonces vemos que de manera pública, aún en las cifras oficiales, ¿verdad? No ha habido esa revisión conjunta, no ha habido ese merecido reconocimiento. Y vemos que el panorama de aquí a los futuros meses para las familias dolientes, lastimosamente es un panorama sombrío. No vemos aún que haya una respuesta estatal para estas 87 familias dolientes que entran en este decreto legislativo, teniendo en cuenta que el merecido reconocimiento a estas familias va más allá, ¿no?, de lo que está amparado dentro del decreto, y que también hay que hacer justicia, ¿no? Con esta, a la fecha tenemos ya 229 fallecimientos de trabajadores de la salud y no vemos la respuesta estatal al nivel que debería ser para esta difícil situación a la que nos enfrentamos. Sabemos, licenciada, que la economía de El Salvador pues no anda bien. Hay mucha deuda, hay déficit en el presupuesto general de la nación. Sin embargo, el mismo gobierno ha anunciado el destino de no sabemos cuánto dinero, por ejemplo, para construir un hospital para mascotas. Es decir, ¿cómo es posible de que estemos destinando recursos para la construcción de un hospital para mascotas y no tengamos para reconocer el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de personas que han brindado su vida en la atención de una emergencia sanitaria mundial? Esto quisiera agregarle también la falta de transparencia del manejo de fondos, incluso dentro de la misma cartera de salud. Por poner un ejemplo, todas y todos conocimos sobre el tema de la construcción de los espacios que se dijo que iban a ser destinados para el tema de vacunación, las famosas cabinas de vacunación. Mismas que fueron cuestionadas también porque por los mismos criterios que dio a conocer la OMS se contradecía la característica de estos espacios con las características que eran recomendadas por esta institución internacional de la salud para este proceso que se iba a llevar adelante. Por supuesto que esto también tuvo una ausencia, ¿no?, de un plan nacional de vacunación, ¿verdad?, descentralizado, que permitiera que la vacunación llegara a las grandes mayorías sin mayor dificultad. Entonces, incluso el manejo mismo de estos fondos no fue de manera transparente y el uso mismo de estas cabinas, pues, quedó desconectado de un plan para la implementación y se cuestiona entonces el oneroso costo que tuvieron y el uso que después de un proceso de vacunación iban a tener estos espacios. En lugar, por ejemplo, de hacer un fortalecimiento integral a todo el primer nivel de atención, que como todas y todos sabemos, enfrenta fuertes necesidades, ya para la atención en general del perfil epidemiológico con el que ya contábamos. Y a esto agregarle el tema de pandemia por COVID-19 con los recursos con los que se tenían, pues deja, la verdad, en una situación de gran desventaja, deja sin herramientas al personal de primera línea en un momento tan difícil a nivel mundial y por supuesto que ha sido también muy difícil a nivel nacional.
Ya para ir cerrando este espacio, licenciada, desde el movimiento Salvador Allende, ¿qué tipo de iniciativas se implementarán en este año a fin de que el gobierno cumpla con el decreto 723? Nosotros continuaremos apoyando decididamente a los familiares, las y los familiares dolientes del personal de salud que en el marco de la atención a la pandemia por COVID-19 dieron su máximo sacrificio. Como también muchos de ellos dicen, nuestros mártires de la salud. Como movimiento continuaremos firmemente, ¿verdad? Este acompañamiento y esta incidencia, manteniéndonos también observadores de cómo se va administrando algo tan importante y tan fundamental como lo es quien debe garantizar el derecho humano a la salud de la población salvadoreña. Nos mantendremos firmes. Lastimosamente, a la fecha no vemos luces de que este justo reconocimiento pueda avanzar, por lo que nos mantendremos firmes en esta lucha. Gracias, licenciada Alas, por sus aportes y usted que nos acompaña a través de Espacio, gracias por su fiel sintonía y en Miradas continuamos con más.